siempre en el programa trato de encontrar, no por escribirlo, sino una continuidad, un hilo, como se dice hoy en la jerga de la comunicación. Bueno, el hilo puede estar en los programas de gobierno, en los diseños de gobierno, en las agendas. Bueno, a Josefina Díaz Ciarlo, que le invité y le agradezco mucho que esté aquí, que le ha dado al Consejo Deliberante, al oficialismo, un rol no solamente de defensa, que naturalmente un oficialismo tiene que hacer, sino una impronta propia de Josefina, lo cual me alegra mucho por ella, porque hay que saber defender, hay que saber cómo, hay que saber hasta dónde. Pero recuerdo que en la gestión de Festa me encontré con Josefina y con Valeria al frente de la calle Bullar, exigiéndole a Gallo que haga la calle La Reja Grande, ya se acuerda. ¿Por qué lo tomo? Porque eso formaba parte no solamente de una calle, sino de un ver a aquel que está sin calle. La gestión que perdura es la que va proyectando lo que a veces en el territorio suele decirse no se ve porque está la dominación, está lo oprobioso del sobrevivir, que se pierde perspectiva. Bueno, la primera pregunta para vos, de esa agenda que tenías, o que tenían como grupo, ¿qué es lo que pudieron alcanzar? ¿Qué es lo que han visto materializado? Así como te digo, la conectividad de La Reja también en Álvarez ocurrió. Yo recuerdo que con ellos charlábamos sobre por qué no una hormigonera municipal, no una asfaltera, era hormigonera. Bueno, ahora tenemos la asfaltera. Y lo traigo porque sí, lo charlamos durante mucho tiempo, muchos años. No es que es algo nuevo. Que se haga es importantísimo. Pero hay alguien que también pensó antes esto. De la agenda que tenían. Primero te agradezco la invitación por favor. al programa. Yo creo que nosotros hemos podido sostener algo fundamental para nuestra organización, en la historia de nuestra organización, que es el representar a quienes no tienen lugar institucional, en el sentido de que la comunidad demanda, históricamente demanda, y después hay alguien que tiene que resolverlo, ¿no? En esto de plantear que el gobierno de Mariel es el gobierno de las comunidades, también este ejemplo de lo de La Reja Grande, el ejemplo del 27 de Atalaya, digo, son demandas históricas. Después son un montón de elementos que tienen que ver con la coyuntura política, con las posibilidades de gestión, con la disponibilidad económica, ¿no?, de quien gestiona, de priorizar esas demandas históricas, de no hacer de cuenta que esa demanda nace en el inicio de una gestión y entonces puede esperar. Hay demandas que nacieron hace mucho, claro, que fueron construidas por la comunidad, porque también hay que reconocer que la comunidad casi siempre llega primero y después llega al Estado. La comunidad interpela al Estado, ustedes hoy son Estado, es sí, así. Totalmente, siempre. Siempre. Es esto. Por más de que nosotros hagamos un esfuerzo muy grande por conocer todos los territorios. Yo siempre digo, cuando vamos a un barrio a charlar con los vecinos, si uno pudiese vivir en todos los barrios, seguramente no va a tener los mismos reclamos que el vecino que hace 50 años que vive igual. Porque uno llega y nace en ese momento como vecina del barrio. Cada uno de nosotros desde somos parte de localidades distintas, de barrios distintos, sostenemos mucho la identidad del barrio como algo que nos identifica, estamos bastante ordenados en esa sintonía como organización. Sin embargo, lo primero que tenemos que resolver es que la escucha a la comunidad sea genuina y después ir siendo sinceros también en las posibilidades de solución, ¿no?, para las demandas. Porque es muy importante cuando vas vos al barrio, ser sincero. Digo esto, es tan alta la demanda que lo que quiere un vecino, legítimamente, hombre o mujer, es una respuesta rápida. Sí. ¿En qué momento, ya siendo parte de un gobierno, vos decís, mira, no es fácil, y te tomás el tiempo de explicarlo? Sí. Lo otro es el facilismo, la simplificación, que lleva a que después se divorcie un poco más la gestión o la política del vecino. Sí, por eso, a ver, en qué es lo importante de la sinceridad también es plantear un poco la historia de lo que nosotros veníamos a hacer. Nosotros como organización planteábamos duramente la necesidad de modificar el sistema de recolección de residuos. Creo que en eso no solamente fuimos consecuentes con nuestra mirada, sino que además aportamos en todo lo que pudimos nuestra esencia a ese pliego que hoy hace que funcione el sistema de recolección como funciona, que vamos a seguir dando pasos en torno a eso
Y eso lo tenemos que seguir comunicando a la comunidad. Ujú. Y en eso también está el cómo nosotros le podemos llegar a plantear a los vecinos las posibilidades de solución. En esto que vos planteabas de la faltera. Nosotros como municipio, Sí. sin autonomía de acción, tenemos una capacidad. Y eso el vecino lo tiene que saber. Claro. Aumentando la autonomía, tenemos esta capacidad. Y eso el vecino también lo tiene que saber. Y después, a futuro, cuando podamos hacer crecer el proyecto de que la faltera se convierta en hormigonera y poder también plantear un esquema de aumento de la cantidad de calles de asfalto que tenga Claro. Moreno, bueno, eso también se tiene que saber. Ahora, también lo importante es poder ir siendo sinceros en el cómo vamos a ir resolviendo eso. Ujú. Si nosotros hoy vamos a un barrio que tiene demandas, porque tampoco vamos a decir que el gobierno, que hemos podido resolver todo, no podemos resolver el estado de, no solo de abandono, sino de deterioro que tenía Moreno en 1 año y medio de gestión, atravesando 1 año entero de pandemia. Digamos, No, sería falso. prácticamente es imposible, falso. ¿no? Sería falso, sí, absolutamente. falso y generar expectativas que no existen. A eso voy cuando digamos. te hacía esta consideración de cuándo explicarlo, hablaba del tiempo. Sí, totalmente. Que ese es el tiempo para reconstruir, yo no sé si se reconstruye una relación, sino que el vecino sienta que los representantes lo representan. Es Sí. casi ciudadano lo que te digo, ¿no? Ni siquiera voy a un acto de militancia o constricción del deseo, de la utopía. Estoy hablando de algo simple, lo decía Martín Arrizabalaga, el ABL, te digo, Alumbrado Barrio y Limpieza. Tal cual. Después aparece la gestión, más en dimensión, porque Moreno, vos que lo caminaste y yo también, falta lo básico. Bueno, hasta que alcancemos eso, no se puede perder de vista qué es lo que quiere una estructura política y desea para Moreno. Entonces la siguiente pregunta es, ¿qué crees vos o qué deseas vos para Moreno? En Yo- términos posibles, ¿no? Sí, yo creo que nosotros tenemos que lograr, que venimos trabajando mucho sobre la identidad morenense, pero tenemos que lograr que cuando se hable de Moreno en otros distritos del conurbano bonaerense, hayamos podido demostrar que Moreno pasó de estar en esta situación de precaria, digamos, Sí, de sí, sí. vivienda, de un montón de cuestiones, a pasar a estar en un municipio que representa a una porción muy grande de la población bonaerense, Sí. pero que te invita a vivir, digamos. Que No te lo hablo en expulsa. términos madre, ¿no? Claro. Digamos, que mi hija cuando cumpla 18 elija como elegí yo, pero Sí. que la realidad no vamos a ser hipócritas. No muchos de mi generación eligen quedarse en Moreno y que vea proyectado la vida en Moreno. ¿En qué sentido? En términos de posibilidades de desarrollo personal relacionado al trabajo, que me parece que es algo que a nivel nacional tenemos que trabajar mucho, que el argentino encuentre la posibilidad de resolver la demanda de empleo, que es algo que hay que pensar post pandemia, que también hay que poder pensar en un proyecto de productivo, de desarrollo local en Moreno, que me parece que se está dando. La realidad es que a medida que uno va viendo también las gestiones, digo, el parque industrial y otras cuestiones, digo, uno tiene que invitar a que las empresas se radiquen en Moreno Claro. y que piensen en Moreno en función del desarrollo económico local y productivo. Y después también que uno sienta ganas de el vivir en Moreno en el sentir de, o sea, yo pasar el domingo en Moreno, ¿no? En una cuestión de ir a la Plaza Moreno, elegir esas cuestiones que parecen chiquitas a la hora de pensar en lo general que nos sucede como sociedad, porque la realidad, ¿no? Es La una situación cuestión de económica- pertenencia. Sí, tal Es cual. muy subjetivo, es muy valioso eso. Que Eh, quiero pertenecer a este lugar y siento que el lugar dialoga conmigo. Tal cual. Bueno, eso también forma parte de la seducción de la política. Mientras puedes poner azúcar o edulcorante a tu café. Y vamos en este momento de la charla con Josefina Díaz Ciarlo, que es concejal, que es, yo no digo la segunda voz, porque sería incorrecto. Está la voz de Lucas Franco, el oficialismo, y Josefina Díaz Ciarlo. Se complementan, sí. Y en esa visión que se puede ver por la pandemia, por YouTube, las sesiones, yo te vi mucho más suelta después que se va Rosenberg, igual que Lucas Franco, como que se liberaron. O asumieron la responsabilidad que eran ustedes. ¿Lo vi mal
lo veo mal, porque no solamente porque son los que hablan, sino porque se ponen la camiseta de la gestión, es decir, ustedes no están acompañando, son la gestión. ¿Los veo mal a esto? ¿Es un análisis equivocado? Primero, dos cuestiones. Después de la salida de Patricia, a mí me tocó presidir la Comisión de Asuntos Legales, entonces por eso también tiene que ver con algunas participaciones mías que posiblemente antes no estaban visibles en las sesiones, ¿no? Por respeto también, porque me parece que es una lógica del Consejo Deliberante que el presidente o la presidenta de las comisiones sea la voz oficial de las discusiones. Que no quita que sea la única. Digo, todas las veces que sea necesario o que es necesario que otras voces se sumen al debate en el recinto, está bien que suceda. Claro. Cuando fue la discusión sobre el pliego, en realidad la ordenanza, la modificación de la ordenanza de Hirsu, yo participé mucho, pero participaba mucho más escribiendo por ahí, que es algo que me encanta, digamos, o sea, yo soy de las concejalas que le gusta escribir realmente, y después también porque nosotros nos propusimos hacer algunas cuestiones con lo que yo en ese momento por ahí presidía de manera única, que era la Comisión de Equidad de Género. Claro. En eso también, digamos, nosotros hicimos una comisión muy amplia donde invitamos a que todas las concejalas participen de la discusión, a que los espacios políticos que militan el feminismo participen de la discusión del Consejo Deliberante. Y creo que, se dio esa circunstancia, ¿no? Uno después le toca la responsabilidad de presidir una de las comisiones más importantes del Consejo Deliberante, también te toca la responsabilidad de explicarle al vecino qué está discutiendo esa comisión, porque la Comisión de Asuntos Legales también muchas veces... Hacienda y Presupuesto de Asuntos Legales es histórica, son las dos comisiones en donde parece que pasa por la política, no solamente en el Consejo Deliberante, en todo cuerpo legislativo es esto, lo legal y lo presupuestario, si quieren ustedes. Y lo pudiste hacer, además presidir significa mirar a todos, no a los propios. Sí. Eso es presidir. Sí, ¿no? Darle juego al otro, que ahí ni pregunta, la oposición, ¿no? Todas las veces que la oposición quiso modificar algo y proponer algo para la modificación, fue escuchada. Yo siempre lo planteamos, de hecho. Siempre que la mirada sea de sumar y de acompañar, porque no estamos acompañando solamente a la gestión de Mariel Fernández. En realidad estamos acompañando al vecino de Moreno, que es a quien le toca percibir lo que nosotros estamos discutiendo, ¿no? Porque cuando nosotros votamos un convenio de cómo se va a desarrollar el sistema de recolección de residuos, digo, sí, es Mariel la cabeza que piensa este nuevo sistema y es el vecino el que lo va a tener que ver en práctica. Sí, claro. Entonces, en realidad nosotros tenemos que poder sumar todo lo que sea necesario para que cuando el vecino lo vea en práctica sea el mejor sistema posible de los que pudimos nosotros desarrollar. Dentro del sistema, planta de transferencia. Sí. ¿Vos creés que lo abordaron bien? Yo creo que se abordó con muchos actores que intervinieron por fuera que por ahí no tenían la intención de sumar. Que es decir, que cuando el vecino le llega la información equivocada, alguien quiso darle información equivocada, ¿no? Esto que se instaló mucho que Mariel iba a hacer un basural. Digo, alguien le dijo que iba a hacer un basural. Entonces ahí también aparecen las trabas de cómo uno lo va abordando. Porque yo vengo a discutir el café y vos me pones a discutir el té. Pero manzana, como dije hace poco, claro. Digo, no, bien. Es muy difícil. Sí. Entonces tengo que empezar a desandar el té para poder discutir el café. Yo creo que es cierto lo que decís, porque de eso también se nutre, yo no te diría la política, sino la rosca, vamos a decirlo así. Pero déjame añadirte que cuando se tuvo la posibilidad de explicárselo, la comunicación falló, la forma de establecer el contacto fue muy se hace o se hace, y la intendenta dijo se hace o se hace. Con lo cual hay un daño y está dañada la relación del gobierno con la comunidad, porque estamos hablando de una planta de transferencia como la que estaba en Cuartel Quinto, que nunca se hizo un trabajo en serio para saber cuál fue la contaminación ambiental que dejó esa planta que está hoy inoperable y que es del Trébol, pero se podía haber hecho mucho más. La siguiente pregunta sobre esto es si se va a hacer ahí, porque la última información que tenemos por gacetillo oficial es que vino un funcionario nacional y acompañó la idea de la gestión, no de Mariel, de la gestión de que la planta
no se mueve de ahí. Y si no hay planta, los camiones van al SEAMS. Entonces ya comienza una discusión sobre el ahorro. Que eso también se tiene que explicar. Todo se tiene que explicar, porque Sí, es lo que totalmente. ustedes vinieron a proponer. La explicación de todo. Sí, Para que las totalmente. comunidades, como suele decirse, no dependan de una gacetilla, sino de lo que vos estás haciendo y que me consta que lo haces, que es tomarte el tiempo para dar las respuestas que podés dar siempre, ¿no? No, yo creo que sí hay que explicar todo. El tema son los tiempos también de la explicación, claro. y esto es importante. El gobierno municipal es, y esto realmente lo digo, es excelente gestionando recursos para que Moreno crezca. La ayuda nacional y provincial que ha recibido el municipio de Moreno a través de las gestiones de las distintas secretarías, para mí es de un trabajo militante realmente de cómo se maneja un Estado que no puede solo, digamos, ¿no? Entonces eso tiene tiempos. La Claro. realidad es esa. La disputa en términos económicos, digo, el gobierno nacional tiene una posibilidad de acompañamiento a los municipios y también hay que tener un trabajo muy grande para llegar primero, ¿Seguro? porque todos los municipios necesitan ayuda del gobierno nacional después de los 4 años de macrismo, que donde gobernaba al frente de todos no solamente no hubo ayuda, sino que hubo abandono. Bueno, pero ahí entramos en una fase que cuando ustedes no eran gobierno y caminaban en el llano, aún con el kirchnerismo Moreno estaba mal. Sí, tener una historicidad sobre lo que es Moreno en los últimos 20 años da cuenta que aún en la década dorada, cuando estaban en otra vereda, no llegaba, o se utilizaba mal, o se utilizaba como se podía. Es cierto y objetivo que lo que llegó, y lo digo yo, por la insistencia de Mariel Fernández, de su gobierno, que tienen que ayudar a Moreno porque Moreno es pobre, y llegó como nunca antes había llegado. Después hay que ver la administración de eso, y hay que ver cuando no llegue tanto. Entonces ahí aparece una pregunta, 2 finales, que es si el modelo administrativo de recaudación no entraña un ajuste, sobre todo en tiempo de pandemia. Yo miro las tasas históricas y yo creo que sí, que un ajuste que pega en un bolsillo, que se distribuye más, sí, que van a buscar a los que no pagaban, sí, pero es un ajuste también. Mirá, cuando discutimos nosotros la tarifaria del ejercicio 2021, lo discutimos en estos términos. Moreno tiene una deuda muy grande de participación ciudadana en el pago de tasas. Eso es una realidad. Veníamos nosotros con un porcentaje muy bajo del pago de tasas y lo aumentamos en el 2020, que es la rendición que votamos hace poco, a un casi 60-70%. Digamos, oscila entre, dependiendo de los Se aumentó meses, porque ¿no? fuiste a buscarlo y presionás, es así. Puede ser, pero también hay Es una así. cuestión de responsabilidad ciudadana. Y yo... Responsabilidad que está añadida a la respuesta que da el municipio. Exactamente, a eso iba. Bueno, dale. ¿No? ¿Por qué? Porque yo le pregunto a muchos morenenses, yo históricamente viví en el centro de Moreno, mi familia es del centro de Moreno, y hoy el centro de Moreno te dice, yo veo todo el día el municipio trabajando. Ujú. Yo veo a la gente todo el día trabajando. Y eso hace que uno priorice gastos, ¿no? O pagos. Porque pagos. en realidad no son gastos, son pagos. Sí, Después está en términos inflacionarios cuánto ha aumentado la tasa o no. Y te doy un ejemplo casi personal. En el centro de Moreno, una vivienda que vive a 3 cuadras de la estación, con todos los servicios incluidos, no puede pagar 260 pesos No, en de absoluto. municipal. Hoy paga 1000. Yo la verdad es que entiendo que hubo un aumento a esa situación de tasas municipales. Ahora, creo que en realidad el problema es que había un atraso tan grande sí, claro. que cuando uno percibe en la realidad lo que está pagando lo justo. Después que se dio en un proceso complicado a nivel nacional, todo se dio en un proceso complicado a nivel No, nacional. sí, a ver, yo creo que dijiste bien, es un atraso, pero se liberaron topes. Y entonces aparecieron denuncias, preocupaciones. Sí, después hay una Y que cuestión después, también no sé importante. cómo se corrigieron, pero se liberaron topes. Eso Con también los- está escrito, así que... Sí, pero también, digo, por ejemplo, a mí me han llamado muchos comerciantes de Moreno planteándome dificultades. Todas las dificultades fueron escuchadas Sí. y atendidas, y cada particularidad también es, o sea, no siempre hay que pensar en la ley general para que todo encaje en esa situación, ¿no?
Cuando nosotros votamos la tarifaria sabíamos que esta era la situación y que iban a llegar los vecinos que iban a plantear que esto no lo podían pagar. Y está bien que lo planteen, Sí. porque tiene que haber un municipio que dé respuesta a cada una de las particularidades. Y con eso se hizo un trabajo grande. Que es decir, nosotros en la pandemia, por decisión de la intendenta, eximimos de las tasas de seguridad e higiene a todos los comercios que estaban imposibilitados de trabajar. Este año se planteó también el acompañamiento a aquellos comerciantes que por ahí no estaban en condiciones, por disposición nacional y provincial, de trabajar, pero se los escuchó, nos reunimos, hemos buscado la manera de que empiecen a trabajar de alguna forma u otra. Digo, los ejemplos están y lo sabemos en general, que todos los sectores tuvieron un espacio de diálogo con el municipio o con, en mi caso, concejales y demás. Y después también está en que el que plantea, yo esto no lo puedo pagar porque mi recaudación no me permite pagar, se generaron herramientas tarifarias tributarias donde el municipio va a verificar que eso sea real, porque también hay una historia necesaria de reconocer, digamos, ¿no? Que no siempre lo que se piensa en pagar como prioridad es la tasa municipal. Claro. Entonces nosotros tenemos que defender las arcas del municipio en ese sentido. Y cuando se generaron herramientas para verificar que eso que decía el comerciante era así, se resolvió. Y después también está el comerciante que dice, yo voy a hacer lo imposible para pagar, porque tiene una voluntad de que Moreno crezca en sentido económico. Entonces, ahí me parece que lo fundamental en eso es la posibilidad del diálogo con los sectores que necesitan acompañamiento del Estado. La última pregunta es electoral, obvio. Estamos, cuando salga el programa, ya sabremos cómo se conforman las coaliciones, es decir, qué partidos las integran. Y creo que es el 24 donde aparecen las listas, ¿no? No saben lo que pasa un minuto antes de que se cierre una lista. Algún día haremos un programa sobre eso. No ese día, es imposible, ¿no? Pero vamos a hacer un programa sobre eso porque es muy interesante de qué manera se discute, pero tiene que ver también con lo que le preguntaba a Castaño, que es de Peronismo Unido, o a Martín Arrizabalaga, es la representación. La representación tiene un lugar y ese lugar da cuenta de cómo mira aquel que decide. Y además, si le da un número, esta persona que representa un espacio y dice, bueno, ¿por qué le das al otro aquello que todavía no lo merece? Es una discusión lógica que se da, ¿no? Está muy alejada de la comunidad esto, pero forma parte de la vida política. Entonces la pregunta que te quería hacer es si Somos va a tener una representación en la lista y ustedes pelean por una representación más en la lista, o no es importante en esta de medio término. No, las representaciones son siempre importantes. Yo creo que nosotros también tenemos una realidad que el gobierno de Mariel representa a nuestro espacio político, porque es el gobierno con el que llegamos. Nosotros llegamos con un acuerdo de proyecto político, lo vemos reflejado en la gestión, en esto que te decía, en la escucha. Obviamente que nuestro espacio quiere siempre aportar a que el gobierno de Mariel pueda seguir gestionando ese proyecto de gobierno, y uno de los lugares fundamentales para que eso suceda es el Consejo Deliberante. Me estás diciendo que sí. Estamos diciendo que nosotros, en la medida de las circunstancias, digamos, electorales, tenemos como objetivo defender al gobierno municipal, como también defender al gobierno provincial y nacional, porque creo yo, y esto es una opinión no para desmerecer a quienes están planteando una necesidad de otro espacio ni nada, sino porque realmente lo considero, el gobierno nacional tiene enfrente mucho odio, que es el proyecto de Juntos por el Cambio a nivel nacional, y me parece que nosotros tenemos que ser cuidadosos con que lo que vino a hacer el Frente de Todos tenga una posibilidad de hacerse, en todos los sentidos, ¿no? A nivel nacional, provincial y municipal. En esto que te decían, Mariel tuvo que gestionar con un año de pandemia y posiblemente hizo un esfuerzo gigante para poder empezar a mostrar el proyecto de gobierno. Porque nosotros gestionamos en la emergencia sanitaria. Sí, claro. Entonces, por ahí hasta como se todos, vio más ¿no? reflejado. El mundo ha sido esto, claro. Se vio más reflejado la política sanitaria y no se pudo ver expresado el proyecto político de lo que significaba, aún con las decisiones fundamentales que se tomaron. Entonces, en eso que quiero decir, nosotros vamos a sumar a todo lo que haga falta sumar para que el gobierno del cual somos parte pueda seguir llevando adelante el proyecto político que tiene. Clarísimo. Pero, por supuesto, quieren que un representante, o una representante, no voy a decir el nombre, pero me imagino,
por la experiencia que tiene, porque tengo una enorme estima, tiene que estar, porque el Consejo Deliberante es un lugar político. No sé por qué se le baja el precio. La verdad que lo que se tiene que recuperar es poder en las cámaras para que precisamente haya como un dosaje en el equilibrio de lo que hace un ejecutivo, pues el ejecutivo lo tiene todo, a veces comete equivocaciones, atropellos que después se lamentan. Es decir, ¿por qué? Y porque del otro lado no hubo ese freno o esa mirada crítica de decir, por ahí no, mirá, acá también nosotros somos representantes del pueblo, hombres y mujeres, yo ¿no? también tengo una posición y lo sabe el Ejecutivo, lo supieron desde el primer día que por ahí hubo una discusión más fuerte en el Consejo Deliberante, que nosotros vinimos a ser concejales, digamos, ¿no? Ocupar la banca no era solamente un deseo de nuestra organización, sino que era un deseo de gestión, ¿no? De que legislar para nosotros es muy importante. Con Lucas, desde el primer momento planteamos que ese iba a ser nuestro rol. ¿En qué sentido? En que sabíamos que íbamos a tener que acompañar mucho en decisiones importantes a la gestión de Mariel, pero que queríamos tener participación en esas decisiones desde nuestro lugar, que es el Consejo Deliberante, en modificar lo que pensemos que sea importante modificar y en sumar lo que pensamos que es importante sumar. Si somos más para poder favorecer ese proceso, bienvenido sea, y nosotros obviamente que tenemos la voluntad de que así sea. Me parece que en eso tenemos coincidencias y el Consejo para mí es no solamente la caja de resonancia de la política, porque así se ve, sino que es el espacio donde la comunidad tiene que tener participación. Creo que eso se cambió bastante.